Buenas tardes, por favor, unos 2 minutitos más esperamos a sus compañeros. Gracias. Ok, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Empezamos casi esta antepenúltima clase, chicos. La próxima semana es nuestra última semana. La subsiguiente se empiezan ya con los exámenes finales. Entonces, pues un poquito más de paciencia, chicos. Y bueno, recomendarles a aquellas personas que todavía un poquito les falta vencer el semestre participación, porque voy a tomar en cuenta también esa participación, ¿ok? Yo creo que poco a poco irán apuntándose sus compañeros. Vamos a continuar. La anterior clase estábamos hablando acerca de las objeciones, de los reclamos, las quejas, que bueno, es normal en cualquier empresa por algún motivo que se haya dado, ¿no es cierto? Hemos hablado que podrían suceder estas objeciones, estas quejas o estos reclamos por algún producto que se pone a la venta, por alguna tensión de parte de los empleados o posiblemente por el entorno mismo del lugar donde se atiende, ¿no? A los clientes. Entonces, habíamos dicho de que se deben tomar muy en cuenta estas quejas, estos reclamos, porque no los veamos como malos, al contrario, hay que verlos como oportunidades, porque eso nos ayuda un poco a hacer una evaluación, ya sea, ya les había dicho, sea semanal, mensual, de manera que nosotros agarremos y al momento de hacer esa evaluación, diagnostiquemos cuáles son las fallas, si son de parte de los empleados, si son de parte de la misma empresa, de la falta de capacitación. Entonces, de ahí nosotros hacemos la evaluación y tratemos en lo posible de mejorar esas quejas, ¿no? Entonces, importante también donde nosotros podamos recibir esas quejas. O sea, tiene que haber un lugar como el buzón de sugerencias o de manera escrita, ¿no? O sea, ahora que tenemos las redes sociales y mediante las redes sociales em, hay personas que por algún producto que se emite, que se pone a la venta, podrían haber tal vez felicitaciones o alguna queja que al momento también de evaluar tenemos que un poco registrarlas, ¿no es cierto? Entonces, hacer un movimiento de rastreo para que mejorar, ¿no? Esas quejas, ¿no? Y si han habido felicitaciones, bueno, pues a quien corresponda hacer llegar las felicitaciones, ¿no? Porque eso también es parte de un poco alentar a nuestro personal, ¿no? Entonces, vamos a un poquito ver, no sé si hablé acerca de algunas palabras que nosotros debemos utilizar para poder hacer el trato con nuestro cliente acerca de estas quejas, ¿no?
Esa facilidad de palabras, nosotros al momento de capacitar, que va a ser el próximo tema que vamos a ver, y con eso vamos a terminar hasta la próxima semana, al momento de capacitar, nosotros un poco también tenemos que evaluar a nuestros empleados, ver quiénes son aquellas personas que tienen esa facilidad de palabra para poder atender al cliente, ¿no? Eso ayuda bastante porque esa persona va a poder desenlazarse al momento de la atención. Entonces, posiblemente, de acuerdo a la capacitación, vamos a tener menos tal vez quejas o reclamos, ¿no? O no sabemos, ¿no? Les he dicho, ¿no? Hay puntos importantes al momento de atender. Y la primera siempre va a ser el saludar, ¿no es cierto? Y ya después de ese momento, nosotros tenemos que recibir lo que el cliente va a querer. En todo caso, si es un producto, ya él nos va a ir avisando tal vez algunas propiedades que necesita saber, etcétera, ¿no? Entonces, pero algunas de las palabras que se deben utilizar, me parece importante lo que usted comenta. O sea, son palabras que al cliente le hace sentir cómodo al momento de estar frente al empleado, frente a la persona que le está atendiendo, ¿no? O sea, me parece importante lo que usted comenta. Entonces, de ahí ya nosotros vamos a acoplar lo que necesita nuestro cliente. Entiendo su postura. Eso es un poco tratando de mejorar aquellas quejas o reclamos de parte del cliente, ¿no? ¿Podría aclararme más ese punto? O sea, si se ha reclamado, entonces, o sea, ¿cuál es el reclamo general del producto o del servicio que se ha hecho, ¿no? O sea, ¿podría aclararme, por favor? Si en tanto yo estuviera en un evento y de parte del invitado, del comensal, entonces ha habido un reclamo, entonces yo de esa manera voy a dirigirme a él, ¿no? Entonces posiblemente haya sido un reclamo de parte del personal de seguridad, de recepción, o tal vez de alguno de los proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la manera más elogiante que se podría acertar en frente de un cliente, ¿no? Otro de los puntos, no se preocupe, ahora mismo lo solucionamos, ¿no? Entonces, para ellos también va a ser algo, digamos, satisfecho, ¿no? Entonces, van a decir, sí, me ha atendido, me ha tomado en cuenta y vamos a solucionar esa parte, ¿no? Entonces, son frases que ustedes podrían un poco arreglarlas, aumentarlas, entonces, ya vamos a ver el desplazamiento de los empleados, ¿no? La forma más fácil de ellos dirigirse hacia una persona. Lo estudiamos y le damos una solución inmediata, ¿no? Entonces, podría ser de algo que ha sucedido tal vez en una comida, en un restaurante, ¿no? Eh, Cuando muchas veces lo que ha pedido no es lo que había visto en el menú, tal vez, ¿no? Entonces, eh, podríamos percibirlo de esa manera, porque siempre ha habido quejas, ¿no? En los restaurantes con algún punto de eso. Lo que se suele hacer es esto, pero vamos a buscar la forma más beneficiosa para usted, ¿no? Entonces, es otra de las palabras que se pueden utilizar. ¿Le parece bien si hacemos algo para solucionar este problema? Tal vez nos pueda un poquito aclarar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ya el cliente con esas palabras se va a sentir mucho más cómodo, ¿no? Tal vez ustedes tienen algunas palabras que han utilizado o han escuchado en algún contexto de atención al cliente. Podrían tal vez evocarlo para que sus compañeros puedan conocer, no lo sé. Que no sea una clase De de... mi parte, ninguna lista. De mi Perdón, parte, Jaime. ninguna lista. Estoy más Ok. centrado en casa que poder experimentar nuevas experiencias en este aspecto, ¿no? Pero la verdad no se puede. Esta pandemia me cierra mucho. Sí, sí, eso sí, tienes mucha razón. Dicen, perdón, no la escuché bien. ¿Qué nos dijo que le ayudemos? No, bueno, yo decía, ¿no? Hay ciertas palabras que nosotros evocamos al momento frente a alguna queja o algún reclamo en un cierto contexto, ¿no? Por eso había ejemplificado de yo como organizadora si se han quejado de mi personal, por ejemplo, o en un restaurante que no han estado satisfechos con lo que han pedido,
Y bueno, pues nosotros tratamos de utilizar ciertas frases tal vez un poco más elegantes para que el cliente no se sienta, digamos, como que usted reclama mucho, ¿no? Entonces, no, o sea, tenemos que utilizar unas frases bien adecuadas para dirigirnos a ellos, ¿no? O sea, no confrontaremos, no haremos de que, es un quejambroso, ¿no? Porque la verdad, o sea, por mi parte, o sea, mi mamá es una de las personas que anda quejándose, o sea, siempre cuando vamos a un restaurante, o sea, mi mamá dice, no, ay, yo cocino mejor, yo hago mejor, y nosotros siempre lo único que hacemos es agacharnos, ay, mami, o sea, no sé si todas las mamás son así, pero mi mamá es así. O sea, a veces me agacho y lo único que hago es decir, mami, basta, ¿no? Ay, pero no, si en la foto no estaba así, que empieza a reclamar, ¿cierto? Entonces, suele pasar, pero ante eso, o sea, el empleado no tiene que confrontar, simplemente tratar de calmar al comensal y utilizar ciertas frases, ¿no? Por eso es que había dicho unas frases, ¿no? En las cuales ustedes pueden acomodar, mejorarlas o utilizar otras, ¿no es cierto? Y les había dicho y les había comentado que para ello también tenemos que tener un personal adecuado, bien calificado, o sea, bien capacitado para que pueda desenvolverse dentro de esos ámbitos de quejas y reclamos, ¿no? O sea, tenemos personas, ¿no? Entonces, a eso me refería, si en algún momento ustedes habían pasado por esos momentos de quejas y reclamos donde han tenido que utilizar ciertas palabras para poder tranquilizar y buscar soluciones con los clientes. A eso me refería, Mauricio. Bueno, sí, cuando yo estaba trabajando me ha tocado confrontar, ¿no? Clientes quejones, pero lo he sabido manejar de manera adecuada, cosa de apaciguar el fuego, la rabia que ellos tenían, entonces, y calmarlos, e incluso algunos me daban las gracias, se iban satisfechos, ya todavía más tranquilos y volvían a la sucursal. La técnica que yo utilizaba era de, le ruego nos disculpe, eh, vamos a tomar en cuenta su reclamo, su punto de vista, lo vamos a aplicar, le invito a que pase tal día, le vamos a dar una cortesía y lo vamos a aplicar en lo que estamos fallando, les decía. Vamos a aplicar el, ahí se me ha ido la palabra, la observación, vamos a mejorar en este aspecto. Ok, es cierto, ¿no? O sea, tienes mucha razón. Y al momento de que el cliente emita alguna queja, no veremos la manera de interrumpirlo, o sea, de atacar, ¿no? Como les he dicho, tranquilizaremos más bien a la persona, trataremos de buscar una palabra adecuada para que él pueda tranquilizarse y así un poco liberarlo, digamos, esa carga emocional que tiene y quiere un poco llegar a un conflicto, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras, ¿no? De tratar de apaciguar. Está bien, dice. En este aspecto yo también pasé alguna experiencia que, bueno, 2 años antes de la pandemia, tuve un cliente muy renegón, tal vez, no sé qué habrá pasado con su vida, pero vino a hacer la compra de ese producto y lo que pasa es que se viene a quejar a varios de los vendedores y yo llamé a uno de los vendedores y le pedí que fuera a comprar cigarrillos, fuera a comprar un cafecito y se lo preparó un café, unas empanaditas y nos sentamos a hablar. Así se apaciguó el cliente y compró lo que le ofrecieron. Así le puede decir que le hice olvidar ese asunto y pudo comprar el producto necesario que necesitaba y se fue contento. Y pasó unas 2 semanas, volvió, no ya peleando, no, directamente vino con varios amigos y compraron el producto. Aunque ya subió el producto, de igual manera compraron. Entonces, comprendí que al tratar a una persona furiosa, enojona, de ese carácter tan duro, simplemente hay que tratarle de alimentarlo, de dar de comer, o no, ¿cómo puedo decir más claro? De poder
irse más a su estómago que al dinero. Y así el cliente cae en las redes del vendedor y así se puede hacer la compra. Y me fue muy bien. Lo hice muy bastante tiempo esa estrategia y me funcionó. Y ahora que ya no estoy trabajando, me imagino que me buscan y aún conflictúan con esas personas, ¿no? Pero no sé nada de eso. Ok, sí, en parte tienes razón. Y un poco me haces acordar en la venta que yo hacía en la tienda de mi madrina, pasó lo propio, ¿no? O sea, hay personas que sí un poco reclaman, ¿no? Pero un poco les retienes o les frenas con un pequeño regalo, ¿no? Entonces, y lo importante siempre es saludar con una sonrisa, ¿no? O sea, yo tenía clientes que se pasaban por, no siempre venían a comprar, venían a otro lado a hacer otras compras, ¿no es cierto? Pero siempre en el momento yo, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿no? Entonces, sí, ya directamente a la próxima vez volvían, ¿no? ¿Y cómo están? Pero habían otras, ¿no? Que venían y tal vez o sea, al decir, por ejemplo, por el precio, ¿no? Pero ¿por qué allá? Entonces yo trataba un poco de hacerles entender a la razón de por qué era el precio, ¿no? Entonces, pero no hay problema, entonces yo les obsequiaba, ¿no? Una bolsita pequeña de detergentes que muchas veces a nosotros nos llegaban de regalo, ¿no? Entonces, satisfechos ya volvían próximamente, pese a que renegando, ¿no? Porque el precio, ¿no? O sea, sabía que el precio en otro lado era menor, pero, o sea, yo les ofrecía tal vez eh, con 1 peso o 2 bolivianos de diferencia, pero venían porque sabían que recibían el regalo, ¿no? Entonces, creo que de apaciguar, especialmente a las señoras, a las amas de casa cuando hacen esa compra, cuando tienen un presupuesto y tratan de jalar, pero ese detergente les llevaba como regalo y era como algo alivianado en sus despensas de su cocina, ¿no? O de sus cosas de aseo, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay una manera siempre de agarrar el lado débil del cliente. Entonces, hay que buscarlo, ¿no? O sea, hay que mantener la calma siempre delante del cliente y no invadir su aspecto emocional, ¿no? O sea, su carga emocional. Hay ciertos consejos en los cuales podemos gestionar las quejas. Vamos a tener un diseño de procedimiento de quejas, ¿no? O sea, de parte de la empresa, nosotros vamos a ver un procedimiento, analizar y evaluar cuáles son las quejas mayoritarias y un poco hacerlas el registro, ¿no? O sea, como mínimo debemos incluir la atención al registro, la corrección y la evaluación. Pero ¿de qué manera? El registro lo vamos a contener con ciertos datos, ¿ya? La fecha, digamos, del momento, el cliente que reclama, pero aquí hay que tener un poco de cuidado. O sea, muchas veces el cliente no va a recepcionar su nombre. Entonces, tal vez optar por poner la edad, el sexo, cosa de que veamos quiénes son los que más reclaman, ¿no? Entre mujeres o varones, ¿no? Entonces, eh, vamos a poder evaluar de esa manera y tratar de inclinarnos a la atención hacia esas personas, ¿ya? Los motivos, o sea, en la cual se emite el reclamo, en la queja, ¿no? ¿Quién atiende la queja? O sea, hay que saber quiénes atienden, por eso es necesario que los empleados tengan un gafete donde se los identifica con su foto respectiva para que ellos, o sea, puedan saber quién, o sea, por qué razones el cliente ha estado insatisfecho por alguna atención o servicio, ¿no? Entonces, ellos van a poder emitir y decir, bueno, cierta persona, ¿no? Y en la evaluación se va a entrevistar con esa persona para saber cuál ha sido el motivo. Tal vez ni el empleado ha tenido la culpa. Tenemos, como les he dicho, un montón de tipos de clientes que nosotros tenemos que tratar de lidiar con ellos, ¿no es cierto? Causas por la queja, o sea, por qué se ha producido, efectos que se han tenido, ¿no? Y si se ha llevado a cabo una solución, ¿no? Entonces, son algunos registros que se pueden tener. Se pueden añadir muchos otros más de acuerdo a la empresa, ¿ya? Valorar siempre la veracidad, o sea, de qué manera se ha solucionado rápidamente. Tener algún aprendizaje de sus errores, ¿no? Hacer un seguimiento siempre de las quejas. Eso con la evaluación, siempre hay que tomar en cuenta que en toda cosa que nosotros hacemos, hacer una evaluación.
Si yo he ido a trabajar hoy a algún lugar, entonces voy a hacer una rememoración de lo que he hecho. Si me ha ido bien, ¿y por qué razones me ha ido bien? Al final llego, voy a un poco a escribir tal vez y decir, bueno, pues me ha ido bien en esto y para mañana, para aumentar mis clientes, voy a de alguna manera trabajar más en algo, ¿no? Entonces es importante hacerlo de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí con esto, con este tema de quejas y reclamos, las objeciones que tenemos con respecto a los clientes para poder ver otro tema, chicos. De mi parte, ninguna. Ok. Dice, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Abner? Buenas tardes. Tenía una duda. Si ocurre o si hay alguna queja de algún cliente en una empresa, sería bueno que a la persona quien se ha quejado, esa persona trate con ese cliente, o sería que se tenga un personal adecuado para las quejas. Bueno, en lo posible, si tú has atendido a esa persona que se ha quejado, entonces tratar un poco de buscar solución. Tenemos que ver esa parte de un poco capacitar, justamente es el tema que vamos a ver, la consecución de excelencia. ¿Ya? O sea, en lo posible lo que se hace en las empresas es capacitar al personal para que se pueda tener una buena atención al cliente, ¿no es cierto? Y si de alguna manera nuestro cliente ha sido exigente en alguna parte, eh, entonces, como les digo, hay instancias, o sea, hay instancias pasos por pasos que se deben cumplir para digamos, emitir esas quejas, ¿no? Si yo de alguna manera me he quejado y no he tenido satisfacción con la persona que me ha atendido, entonces voy a buscar otras instancias, ¿no es cierto? O preguntar dónde puedo ir a reclamar, ¿no? Entonces, obvio que va a haber un personal que te va a decir, sí, por favor, pase con cierta persona y hable de su reclamo, ¿no? Entonces, pero yo lo que les digo, chicos, hay instancias, ¿no es cierto? Como por ejemplo en la universidad. Ustedes son los clientes, posiblemente juntamente conmigo, que yo soy empleada de la universidad, soy una persona que trabaja dentro de la universidad y ustedes me han hecho un reclamo y yo no he atendido su reclamo. Entonces, ¿cuál es la instancia superior? Vamos a hablar posiblemente con el licenciado Cristian, y si el licenciado Cristian no ha atendido su reclamo, entonces van a pasar tal vez con la licenciada Ayala. En todo caso, si no ha habido una respuesta favorable, tal vez al director académico o así. Esas son las instancias que se deben cumplir, ¿no? Entonces, posiblemente si yo he solucionado ese problema con ustedes, entonces ya no se va a pasar la instancia a coordinación, ¿no es cierto? Entonces ahí va a frenar y ustedes van a estar satisfechos, ¿no es cierto? Ah, bueno, pues sí, el reclamo que he tenido ha sido solucionado, ¿no? Entonces a eso deben cumplirse, ¿no? O sea, no directamente que si no me ha solucionado esta persona me voy a ir arriba, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, el conflicto va a ser mucho más grande, pero con los empleados, ¿ok? Entonces, un poquito trataremos de visualizar cuáles son las instancias en una empresa para poder hacer el reclamo, ¿no? Porque sabemos que los empleados simplemente trabajan ahí y ellos están dependiendo de la empresa, ¿no? Y en la empresa hay una persona, ahí está la cabeza para poder reclamar, ¿no? Pero antes de llegar a la cabeza tenemos ciertas instancias. Está bien, dice, gracias. ¿Ok? Bueno, si no hay otra pregunta, ya está todo claro. De todos modos, el documento va a estar en el Moodle para que ustedes puedan bajarlo y poder estudiarlo, ¿ok? O sea, es algo mucho más sencillo, más resumido que he podido hacer para que ustedes puedan entender y así de esa manera, al momento del examen puedan ustedes hacer su redacción al momento de leer y, o sea, es entendible, ¿ok? Otro de los temas en la cual ya se va a finalizar con esta materia que es atención al cliente es la consecución de excelencia. No sé si en algún momento ustedes han escuchado la palabra consecución.
o posiblemente con algún otro sinónimo que quiere decir logro, obtención, ¿ya? Esta consecución de excelencia quiere decir un poco conseguir un logro, hacer un logro, pero de excelencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Justamente a la capacitación, ¿ya? Nos vamos a ir a que la capacitación antes de poner a los empleados frente a los clientes debe ser adecuada. Obviamente sabemos que el personal ya viene preparado con una base profesional, ¿no es cierto? Muchas de otras empresas dicen no se requiere experiencia. Entonces, cuando dicen no se requiere experiencia es porque tal vez es un trabajo sencillo donde tal vez se ha podido visualizar en el diario vivir y lo único que se necesita es una capacitación simple para poder hacer una atención, ¿no? Pero en otros casos sí necesitas capacitación y aparte de tener una experiencia tal vez de estudios superiores, etcétera, donde te permite entrar a la empresa para poder trabajar, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, por ejemplo, no solamente la parte profesional en licenciatura, posiblemente un diplomado que sea un poco avalado a lo que tú estás haciendo como educación superior, ¿no? Una maestría, etcétera, ¿no? Y algunos cursos que apoyen. Entonces, por lo menos la universidad va a decir si esta persona está preparada, pero necesitamos capacitarla y encaminarla en lo que nosotros queremos para los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a un poco hablar acerca de lo que es la consecución de excelencia, ¿no? Más que todo se habla de el fortalecimiento de algunas habilidades para los recursos humanos, ¿no es cierto? O sea, un poco la finalidad es de que ese personal vaya creciendo y un poco ayudando a los clientes a fortalecer, digamos, el conocimiento de algún producto, de algún servicio, o en todo caso un poco reforzar el conocimiento a ustedes en la base teórica para que ustedes futuramente lo pongan en práctica en su vida profesional, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere un poco de la consecución de excelencia, fijando siempre algunos objetivos de responsabilidades que ustedes tienen que tener en el futuro, ¿no? Entonces, ustedes se están preparando, ¿no es cierto? Con pilares muy fuertes, con cimientos muy fuertes para ponerlo en práctica posteriormente. Ahora vamos a hablar de lo que es la capacitación. Muchas veces la capacitación ha jugado un papel muy importante y primordial en las tareas y algunos proyectos que se han dado, ¿no? Porque esto quiere decir que algunos trabajadores deben adquirir conocimientos, ciertas herramientas o habilidades o actitudes para poder enfrentarse a un nuevo reto. En nuestro caso, como en algún momento yo les había comentado, cuando empezó este problema social, primero social, ¿no? Con los bloqueos que ha habido en el 2019, fines del 2019, de un poco ponernos al frente con esto de las clases virtuales, ¿no es cierto? Nos han dicho, se pasa a clases virtuales por el tiempo que dure los bloqueos, ¿no es cierto? Tienen que crear, o sea, nos han dado una capacitación breve en esos momentos para no parar mucho, para no hacer las reposiciones cansadoras con ustedes. Entonces, lo que se ha hecho es capacitarnos brevemente para enfrentarnos a las clases virtuales, ¿no es cierto? O sea, para ustedes también ha sido nuevo. Me imagino que de igual manera les han capacitado para que ustedes puedan ingresar y hacer, ¿no es cierto?, las clases virtuales. Pero de ahí a eso era un principio, eso era simplemente una muestra. Cuando nos hemos afrontado el problema de salud, nuevamente nos hemos puesto a disposición para que nos capaciten en otras plataformas, ¿no? Y algunas herramientas necesarias para que nosotros podamos otorgarles a ustedes, ¿no es cierto? Y eso ha ido madurando posteriormente en el otro semestre. Y en este semestre igual. Y lo que se debe tomar no solamente agarrarnos de las capacitaciones que la universidad nos esté facilitando, sino que ahora por nuestra parte eso debe ir madurando aún más. O sea que nosotros por nuestra parte tomar ciertas capacitaciones que un poco a ustedes les ayude, digamos,
a conocer un poco más del tema, ¿no es cierto? Qué sé yo, que sean un poco más didácticas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos vamos con lo que es la capacitación, ¿no? O sea, son, como les había dicho, ¿no? Herramientas, habilidades que nos permiten actuar en el entorno de esto, para nosotros, de este campo laboral, ¿no? Y cumplir con el trabajo que nos encomiendan, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta que la capacitación de parte de ustedes como empresas futuras que van a crear, implementar esa capacitación en su personal. Quería mostrarles también un video, chicos, que las he encontrado para que ustedes un poco perciban y me van a decir si se escucha, por favor, y si no, entonces voy a... ¿Me confirman, por favor? No escucho yo nada, dice. Ya, ok, un rato. Entonces es así. No me permite. No sé por qué. No me permite. Ok, chicos, no me permite. O sea, no sé por qué. eh, por favor, me confirman, por favor, chicos. Dicen, tiene Aún sigue sonidito un poco. sin escucharse, ¿Nada? dice. No, no se escucha nada, dicen. Por Dios. Ok. A ver, voy a nuevamente. Justo estaba haciendo eh, para que ustedes puedan verlo, pero lamentable. Ya, chicos. Lo que voy a hacer es prepararlo, por favor, nuevamente. No me puede, no me da sonido, no sé qué he hecho.
Hace rato estaba dando. No. Ok. Ya, no, lo voy a preparar, chicos, para que ustedes vean un poco, participen, porque tampoco es un poquito, ni tan largo, ¿no? Pero un poco quiero que analicen, yo les voy a mostrar, o sea, yo quiero que vean y participen con este video que les voy a mostrar. Justo es la idea primordial, lo que un líder dentro de una empresa debe actuar frente a las personas que están trabajando con ellos en el mismo entorno. Entonces, vamos a hablar también, por favor, si ustedes pueden un poco leer acerca de qué es un líder y qué es un jefe, ¿ya? Entonces, para que tomen en cuenta de que el líder es quien arrastra un poco el conocimiento de las personas, o sea, las personas que están trabajando con él, todo lo que el líder haga, entonces, esas personas van a van a participar y van a trabajar de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso quiero un poco que ustedes lean líder versus jefe, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere ambos conceptos diferentes? Entonces, este video más o menos trata de ello, ¿no? Entonces, voy a prepararlo para la próxima clase, por favor, porque deseo que se participe y un poquito vean acerca de este video que a mí me parece un poco interesante y que sí tiene referencia a lo que es la capacitación del personal dentro de una empresa. ¿Ok? No sé si tienen alguna observación, algo que quieren que se les aclare, por favor, para... Nada. Como les había dicho, chicos, la próxima semana son nuestras dos últimas clases y simplemente vamos a terminar con lo que es capacitación, ¿ok? Está bien, Lice. Ok, si no tenemos nada más, tal vez aquí terminamos, porque mi idea era mostrarles el video, chicos, y así para poder avanzar con lo que nos falta. ¿Cómo se llama el video, Lice? La carreta, tal vez podríamos, sí, la carreta. Gracias, Lice. Eh, la carreta, ¿a quién tienes en tu equipo? O sea, esta es la pregunta, ¿no? La carreta, ¿a quién tienes en tu equipo? Entonces, a ver, lo pueden ver y vamos a hacer una participación dentro de la aula o dentro de la clase virtual. ¿Ok? No sé si tienen algo más, tal vez. ¿Es animado, no, Lice? ¿Sí? Ah, ya lo encontré. Gracias, Lice. Ok. No sé si alguien más tiene algo más que decirnos para despedirnos de la clase. Ok, De mi parte, ninguna, Lice. Muchas gracias. ok, Fabio. Gracias. Gracias a todos. Andy Guzmán, por favor, quisiera que te comuniques conmigo al WhatsApp. Ok, chicos, un gusto entonces. Hasta